Spoof film, así se llaman las películas que tratan sobre parodias a otras películas. La primera en la historia fue The Little Train Robbery en 1903, que parodiaba The Great Train Robbery, que era lo mismo pero con nene. A partir de ese año se hicieron muchas películas parodia, muchas. Probablemente la más conocida sea Airplane o Top Secret o La pistola desnuda. Pero en el siglo XXI una franquicia se volvió sumamente popular y hoy en día se convirtió en la saga de comedias más querida por los jóvenes de ayer y los adultos de hoy. ¿Son tan buenas como uno recuerda? Eso lo veremos en este simpático video. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de Scary Movie. Para hablar de la saga de Scary Movie, las dividí en 3 fases. Empiezo con la fase 1, el origen de Scary Movie, donde están las primeras 2 películas, ambas dirigidas por este señor y con una calificación R, o sea, para mayores de 18 años. Vamos con la primera, Scary Movie 1. Acá la trama principal gira en torno a un asesino enmascarado, como en Scream. Y ese asesino fue alguien que nuestros protagonistas atropellaron en el pasado y creyeron muerto, como en lo que hicieron en verano pasado. Con estas 2 películas como base se va a desarrollar toda la película y van a ir apareciendo más parodias. Pero antes de enumerar todas las referencias te tengo que presentar a los protagonistas que nos van a acompañar casi toda la saga. La protagonista principal es Cindy, que se llama igual a la protagonista de Scream. Ella está de novia con este chabón que quiere... Bueno, no sigo sin poder decir la palabra porque me desmonetizan todo, así que vuelvo a los eufemismos. Ella está de novio con un chabón que quiere jugar al ajedrez con ella, pero ella no quiere porque todavía no está lista para jugar al ajedrez. También está Nadia de American Pie, este chabón que está todo el tiempo haciendo chiste con que es gay pero al final no es gay, su novia y el fumeta este y el rubio Gil. La cosa es que mientras el asesino enmascarado los va matando uno a uno, van a ir apareciendo un montón de referencias a películas de terror que acá paso a detallar. I see dead people. I'm so scared right now. I'm the king of the world! Y en un momento entra un personaje por la ventana y después entra el chabón que hace de Dawson en Dawson Creek, porque en la serie hacían algo similar. Casi todas las películas que se parodian ya fueron resumidas en este canal, así que les dejo la lista de reproducción ahí arriba. Ábranla en una ventana nueva, así la ven después. Y ya que están abriendo cosas, abran su corazón y denle una suscribida al canal y una me gusteada al video y una campanada a la campana. Y síganme en Twitter, que tengo Twitter, y en Instagram, que tengo Instagram, donde subí un compilado con todas las referencias de la saga Scary Movie. En fin, al final se descubre que el asesino es este policía que fingía tener un retraso, pero al final no lo tenía. Y esto se devela haciendo una de las mejores parodias de la saga. Una parodia al final de Los sospechosos de siempre. Más allá de las referencias, esta película tiene pocos pero firmes recursos humorísticos. Todo se basa en chistes de golpes, chistes de pedos. 2 pedos nada más. Aunque el fuerte principal son los chistes sexuales, los que hicieron popular a la saga y los responsables de que la película sea para mayores de 18 años. Te pueden gustar o no, pero esa es la esencia de Scary Movie. Pero veamos qué pasa en Scary Movie 2, porque a pesar de que los pósters de la 1 decían que no iba a haber secuela, le fue tan bien en taquilla y la levantaron tanto en pala que obviamente iban a hacer una 2. Los sobrevivientes de la película anterior van a volver a aparecer en esta y ahora están en la universidad. El rector los invita a una mansión embrujada, así que acá las 2 películas que van a servir como base son The Haunting y Poltergeist. Pero además va a haber parodias a otras películas y publicidades. Hello to Cindy, shorty. What about mine? Dude, what does mine say? Sweet! Your wife. Your wife. El humor de esta película es similar al anterior. Mucho chiste de carácter sexual, mucho chiste de golpes y obviamente pedos.
Como le fue tan bien a la anterior, a esta secuela le duplicaron el presupuesto, que fue de 45 millones de dólares. Lamentablemente no se duplicaron las ganancias, al contrario, se redujeron casi a la mitad. Y eso, en términos de producción, es inadmisible. Entonces, la productora decidió dar un volantazo y esto hizo que la saga pasara a la fase 2, la decadencia de Scary Movie, donde está Scary Movie 3 y Scary Movie 4. El primer gran cambio que sufre la saga es la calificación. Con el fin de recaudar más plata, los productores quisieron abarcar más público y por eso Scary Movie 3 no fue R sino PG-13, o sea para mayores de 13 años. Y eso llevó a dos cosas. Primero, se dejaron de parodiar a los grandes clásicos de terror. En las dos primeras hay una buena mezcla entre parodias de películas de terror viejas y películas actuales. Ya para esta segunda fase solo se parodian películas del momento. Pero el cambio más significativo son los chistes sexuales. Adiós chistes de carácter sexual. En las dos anteriores todo giraba en torno a jugar al ajedrez con Cindy, pero en la 3 gira en torno a enamorarse de Cindy. No hay nada sexual al respecto. Te puede gustar o no ese humor, pero es evidente que la saga fue un éxito gracias a ese tipo de humor. Todo empieza a tomar un carácter más infantil y chistes más idiotas. Además, el director de las dos anteriores se fue. Él no solo era el director, sino que también era el creador de la franquicia con sus hermanos. Ellos se fueron, vendieron los derechos y dijeron hagan lo que quieran. La dirección la ocupó David Zucker, considerado una leyenda en este tipo de películas porque dirigió Airplane, Top Secret, La pistola desnuda 1 y 2. Entonces uno podría pensar que esta película va a tener el mismo humor absurdo que las anteriores mencionadas. Bueno, sí, absurdo va a ser, pero no con la misma calidad que La pistola desnuda. Como dije, toma un tono más infantiloide y abusaron de los chistes de golpes. Ni Chespirito, en su mejor momento, se animó a poner tantos golpes en tan poco tiempo. Ah, sí, y hay dos pedos nada más. Pero bueno, ¿de qué trata la 3? Cindy es una exitosa periodista, pero su vida cambia por completo cuando ve una perturbadora cinta, mientras que Charlie Sheen vive tranquilo en el campo cuando de repente recibe señales extraterrestres. Por eso, las dos películas en las que se va a basar esta es Señales y La llamada. Pero también hay otras parodias a otras películas. Pero a pesar de todos los cambios, la película recaudó muy bien, con 48 millones de presupuesto junto a 220 millones. Re bien. Entonces decidieron hacer una cuarta parte invirtiendo la misma cantidad de guita. Creyeron que les iba a ir bien, pero no. En Scary Movie 4 seguimos siguiendo la historia de Cindy, que ahora tiene que cuidar a una vieja que vive en una casa embrujada. Entonces acá el eje es The Grudge. Pero por otro lado está este tipo que tiene que salvar a sus hijos de una invasión extraterrestre. Por eso el otro eje es la guerra de los mundos. Y obviamente hay varias parodias más. Mr. President. Y en cuanto a la cantidad de chistes de golpes, Scary Movie 4 avanzó de Chespirito a Los Tres Chiflados. Todo esto que mencioné antes llevó a que la parte 4 sea un pseudo fracaso en taquilla. Con un presupuesto de 40 millones recaudó 178 millones, mucho menos de lo que se esperaba. Por eso, para la 5 se invirtió mucha menos plata. Pero además de plata, la saga perdió otra cosa. Por eso entra en la oscura fase 3, el final de Scary Movie. Todos los fanáticos de Scary Movie estarán de acuerdo si digo que la cara de la saga es Anna Faris. Entonces, ¿cómo puede ser que en la 5 no esté? Según dice ella, no pudo actuar porque estaba embarazada, pero para mí son todas patrañas. Seguramente no quiso porque el guión era tremenda cagada. La trama gira en torno a un matrimonio que encuentra a sus sobrinos perdidos en una misteriosa cabaña, así que uno de los ejes va a ser Mama. Y se la llevan a vivir a una casa que está llena de cámaras, así que el otro eje va a ser Actividad Paranormal 2. Pero también hay muchas otras referencias y también hay muchos golpes. Y chistes que están muy lejos de ser graciosos.
My penis. Y que además de no ser graciosos son largos. Ya sin la protagonista, sin los creadores originales, sin la clasificación R y sin la esencia original, porque se parodian películas que ni siquiera ya son de terror, ya es cualquier cosa. Ya sin todo eso, Scary Movie 5 se convierte, sin quererlo, en la que asesina o termina de asesinar la saga. Y además, con un presupuesto de 20 millones, recaudó solo 78. Entonces, esta fue la última película de Scary Movie. Conclusión. No estoy diciendo que la recaudación de una película tiene que ver con la calidad de la misma, pero sí es un factor fundamental para que la productora tome decisiones en relación a las secuelas. Y estas decisiones son las que mataron a la saga y que matan a las sagas en general. Aunque nada mata más a una saga que la saga misma. No creo que exista una saga de más de 2 películas que mantenga la calidad 100%. Eventualmente, más tarde, más temprano, se termina cayendo todo a la mierda y se arruina todo. Si creen que hay una que se escape de estas reglas, por favor déjenla en los comentarios. Pero a pesar de todo eso, Scary Movie abrió una puerta por la que entraron decenas de producciones similares, todas basándose en el género parodia y todas una cagada. Más adelante voy a hacer un video analizando todo ese género, pero ahora no, me duelen los ojos de ver tanta parodia. Si quieres ver más resúmenes de películas de terror, te dejo algunos por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.